Bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo, un espacio en el que te cuento tips, trucos y estrategias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy es otro de esos episodios fuera del podcast, otro episodio con un cuento, en este caso el de un desgarro doloroso. De la serie Aprendizajes entre líneas te acerco hoy una historia de poda entre líneas. Si te interesa escuchar esta historia, si te interesa escuchar este cuento, quédate que ya comienzo a narrártelo. 5 de la tarde, julio de 1987. La fecha no la recuerdo con certeza, pero sí que era día sábado. Por aquel entonces era un joven adolescente jugando a ser jardinero en el patio de la casa de mi abuela. Estudiaba en un colegio con orientación agrícola y hacía alguna que otra práctica en un centro de investigación de zonas áridas. Me habían apodado en el colegio el hombre verde, porque no hacía nada fuera de mi mundo vegetal. Para mi abuela, en cambio, era el nieto con mano verde, o eso era lo que en mi recuerdo me está quedando. No sé si donde me estás escuchando también le llaman mano verde, a cuando por alguna extraña razón cualquier brote de planta, cualquier estaca, cualquier semilla o lo que sea que colocas en la tierra prende y obtenés una nueva planta. Bueno, ese era yo por aquel entonces. Me gustaba la poda y creía conocer todos y cada uno de sus secretos. Lo creía en ese momento. Como todo adolescente que conoce todo lo que hay que conocer, porque en el colegio se lo enseñaron. Me armé de las herramientas para trabajar en el patio de la casa de mi abuela. Tengo todavía en mi recuerdo auditivo la voz de ella diciéndome «Nene», porque así no le escapaba con el nombre de ninguno de los 12 nietos que somos. «¿Te animás a podar el ciruelo que está muy grande? Porque el señor que venía hace un par de años le perdí el rastro y no consigo a nadie de confianza». Cuando te hablo de recuerdo auditivo, es porque me pasa que cuando evoco esas y otras situaciones, escucho literalmente su voz en mi cabeza. ¿A vos te pasa eso o me estoy volviendo loco? Tal vez sea la edad. Bueno, eso de irse por las ramas también me pasa seguido, y eso seguro que es por la edad. Volviendo al pedido de mi abuela, le dije que no había inconveniente, y le pregunté qué ramas podar. Ella dulcemente dijo, «Todo el árbol. Tiene muchas ramas y cuando dé frutos se van a quebrar por el peso». Y era así. Yo lo había visto unos años antes. Una rama se quebró y quedó colgada, apoyada en el piso. Las tortugas que ella tenía y que mi abuela había rescatado del campo porque un salvaje les había hecho un agujero en el caparazón cerca de la cabeza y las tenía atadas, se dieron un verdadero festín en aquella oportunidad. Ahora tenía que intervenir yo. Era mi responsabilidad dejar ese frutal podado como todo un profesional. Recuerdo que como no tenía escalera, me trepé a la copa para cortar las ramas más altas e ir seleccionando la cantidad de ramitas que luego darían origen a las flores y luego a los frutos. Creo que estuve algo así como 2 horas podando y cortando ramas, con la tijera de poda y el serrucho que llevaban en la familia el doble de mi edad y una experiencia que me atrevo a decir que era del triple. La tijera de tantas afiladas había quedado reducida a una pequeña navaja con su contrahoja, y el serrucho, madre mía, le faltaba 1/4 de sus dientes, y los que quedaban formaban una fila perfecta uno detrás del otro. El cuchillo del pan cortaba más. Pero mi orgullo y yo seguimos adelante y terminamos la tarea. O eso creíamos. Para ese momento ya no podía sostenerme parado fácilmente. El equilibrio en las ramas temblorosas me había agotado, y esa parte de la espalda en donde pierde su buen nombre me pesaba demasiado. Llamo a mi abuela para que vea mi obra maestra, y ella sonriente me dice, «Nene, por favor cortá también esa rama, porque molesta al vecino, y a mí cuando paso por ahí para regar las plantas». Mi cuerpo decía «¡No!», pero mi boca expresó otra cosa. «Bueno, abuela, ahora la corto».
Levanté la mirada para absorber la dimensión de la rama y cuánto era lo que podía molestar al vecino. Y eran apenas unos 30 centímetros. Más arriba, las ramas del cedro del vecino invadían el espacio aéreo del patio de mi abuela por más de 2 metros. Ella era muy buena y nunca se quejó para estar bien y vivir en paz. Era hora de un último esfuerzo. Miraba el serrucho pidiéndole que por favor colaborara con el trabajo, pero no lo hizo. Comencé a cortar. Iba y venía la hoja sobre la rama para desgastar apenas 1/4 de milímetro. Media hora más tarde, y unos 500 vaivenes de la hoja, no salía humo por la fricción con la madera, pero sí olor a quemado. Vaivén número 501. Escucho un crujido de madera, pero no observé nada. Vaivén 502. Vaivén 503. ¡Fuera abajo! La rama cae al piso antes de que terminara de cortarla y arrastra con ella parte de la corteza del tronco. Un tremendo desgarro había ocurrido. Mi abuela sale corriendo de la casa a mi encuentro luego de escuchar la estruendosa caída, esperando que nada me hubiese pasado. Yo estaba ileso físicamente, el ciruelo desgarrado. La paciencia y comprensión de ella mitigaron el dolor que sentía en mi ser por lo ocurrido. Fue un desgarro muy doloroso. Esa herida me acompañó durante muchos años hasta que de viejito el árbol se secó. Llegado el lunes, me dirigí a la biblioteca del colegio en busca de un libro con la explicación de cómo tenía que hacer para cortar esas ramas gruesas. Y aprendí lo siguiente. Se debe realizar siempre un triple corte. El primero por la parte inferior de la rama, separado del tronco. Luego se corta la rama desde arriba en una posición más alejada de su nacimiento. Y ésta, al caer, no arrastra corteza, porque está el corte inferior para evitarlo. Finalmente se corta el resto de la rama que quedó con un corte limpio, siempre empleando herramientas con filo, y bien cerca del tronco, pero nunca al ras. En mi web te dejo unas imágenes para que veas cómo se hace. Una vez que haya hecho ese corte, decía el manual, se puede aplicar una pasta cicatrizante para que no se pudra la madera dentro de unos años. Hay quienes pintan ese corte con una mezcla de látex, de pintura látex, con fungicida e insecticida. Yo te voy a dejar a tu criterio que hagas lo que consideres más apropiado. Si me querés preguntar, si querés saber mi opinión, yo no uso nada sobre el corte. Considero que la planta tiene sus propios mecanismos para cicatrizar y aislar la madera que se muere en ese corte para que no afecte el resto de los tejidos. De ahí que es sumamente importante que el corte que haga sea perfecto. Considero que los productos estos que se agregan o que se aplican retardan el secado natural de la madera y por lo tanto no son buenos a mi humilde criterio. Por eso, como siempre digo, cada maestrito con su librito. Si te gustó la historia del ciruelo de mi abuela y la poda cuando yo era adolescente, te invito a que compartas este episodio, te invito a que me dejes un me gusta, un like, 5 estrellas, dependiendo de la plataforma en la que me estés escuchando, un comentario, y si te agradan este tipo de historias, este tipo de cuentos, visita mi página web. Allí estoy colocando a la semana un cuento por semana, con distintas anécdotas y experiencias vividas tanto como jardinero, como emprendedor o como propietario de empresa con algunos empleados. Muchas gracias nuevamente por estar ahí, muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast, por suscribirte al podcast si no lo has hecho, por dejarme esa valoración positiva y por suscribirte a mi boletín de noticias que periódicamente estoy compartiendo con la gente que me sigue. Muchas gracias nuevamente y nos encontramos el próximo jueves en un episodio normal de jardinería y paisajismo.
Hasta entonces.